Hola, soy Andrés de Aulas Neo y hablo acerca de educación y tecnología. Hoy voy a hablar de modelos de provisión de plataforma, en particular del MS, pero en realidad esto aplica prácticamente a cualquier software que ustedes vayan a adquirir. ¿Qué significa modelo de provisión? ¿De qué modo va a llegar el software a ser instalado y aplicado para que los usuarios puedan empezar a utilizarlo? Entonces, la primer gran decisión que habrá que tomar son dos opciones, o bien la llamada SaaS, Software as a Service, o sea, el software como servicio, o Self-Hosted, que significaría autoprovista, ¿sí? Self-Hosted significa que ustedes como clientes se van a tener que hacer cargo de todo, de proveer la infraestructura son los servidores, la memoria, la base de datos y todo lo que haga falta, más la instalación, más la operación, más el mantenimiento del sistema, ¿sí? A cargo todo por la misma organización. SaaS, por otro lado, ¿cómo funciona? La organización contrata a una empresa que brinda el software como servicio. Entonces, ustedes pagarían de manera periódica, en general de forma mensual o de forma anual, una tasa de un valor y por ese valor ustedes ingresan y utilizan, y todos los usuarios utilizan el servicio. Cuando dejan de pagar, se termina, ¿sí? el servicio, no hay compromiso en general, no hay compromisos de salida. Primero, hablemos un poco de autoprovisión. Quiero aclarar que la autoprovisión es la forma más cara, más compleja y más difícil de levantar una plataforma, ¿sí? Bueno, aún así, ¿por qué alguien lo haría y sigue siendo una opción? Bueno, principalmente aquellas organizaciones que están obligadas por leyes específicas o por regulaciones a tener un control absoluto sobre las aplicaciones y los datos. Muchas veces estos casos son gobiernos o bancos, incluso podrían ser también industrias, alguna específica, bueno, que necesita tener el control sobre todo lo que tiene instalado y en dónde se almacenan las cosas, ¿sí? Eso es sin generar self-hosted, porque uno se tiene que hacer cargo de los costos y la operación de todo. Ahora bien, dentro de self-hosted hay dos grandes variantes. Una es en un data center propio y otra es usando una nube privada. Hoy en día ya prácticamente ninguna empresa instala un data center privado, porque hacerlo es carísimo, es muy complejo y además requiere estar actualizándolo constantemente, con lo cual los costos son enormes. Solamente lo hacen, bueno, aquellos que los proveedores de servicio, porque se encargan de eso como parte de su negocio, o empresas muy grandes, como les decía, y que tienen mucha regulación, un banco o una industria, algún tipo, una fábrica, alguna industria de producción que tiene procesos muy estrictos. Ahora en esos casos, y hagamos un paréntesis, digamos, no una universidad, pero en este tipo de empresas, de organizaciones, el LMS en general no es una de las aplicaciones núcleo de la industria. Con lo cual, en un banco, por ejemplo, el data center está para las aplicaciones bancarias, con lo cual incluso en ese tipo de empresas, a la hora de elegir en dónde montar una plataforma como un LMS, aún contando con un data center propio, quizás sea una mejor opción hacerlo en una nube privada. ¿Por qué? Porque si bien el data center ya está, quizás haya que agregarle más capacidad para instalar una aplicación más, y además requiere personal que esté atento, operando, monitoreando la aplicación,
bueno, en fin, y haciendo las diversas tareas que demanda. Entonces, aún así, este tipo de industrias prefieren dejar el data center propio solamente para las aplicaciones corporativas o que son nucleares del negocio y poner aplicaciones accesorias o de soporte, como puede ser un LMS, en una nube privada. Ok, dejamos de lado universidades, porque en universidades o grandes instituciones educativas, la plataforma educativa claramente es una de las aplicaciones núcleo. Pero aún así, y aún teniendo, porque muchas universidades grandes quizás tengan un data center propio, es también importante plantearse si realmente queremos tener el LMS adentro del data center privado o no conviene tenerlo en la nube. Y una de las razones, más allá de lo que mencionábamos antes, del mantenimiento y la operación y el costo de que hay que actualizar las cosas, puede en muchos casos tener un data center privado puede bloquear la innovación, que es algo que puede ser deseable. Por ejemplo, imagínense que queremos experimentar un nuevo módulo que incorpora inteligencia artificial dentro del LMS. Pero para instalar ese módulo dentro del data center, como es esta mi política, necesito comprar una cantidad de servidores adicionales con una capacidad de cómputo y una memoria extra para poder ejecutar esta aplicación que en realidad estoy probando, estoy experimentando. Quizás esa inversión muy fácilmente llegue a las decenas o a los cientos de miles de dólares. Y aún si tengo la aprobación para hacer el gasto, conseguir todas las aprobaciones, más emitir la orden de compra, hacer que el proveedor provea, instale y ponga a funcionar toda esa capacidad, me puede llevar meses. Y cuando lo que queríamos era hacer una prueba de concepto y gastar un montón de dinero y pasar muchísimo tiempo en levantar la capacidad del data center para poder instalar una aplicación de prueba, muchas veces no se justifica. Entonces, una nube privada puede ser una muy buena opción, porque ahí en segundos yo puedo levantar los recursos que necesito, puedo instalar rápidamente las aplicaciones, las pruebo y si después no las necesito más, doy de baja toda la infraestructura virtual que se activó y los costos no siguen corriendo. Entonces, con muy poco dinero, con mucho menos que con una inversión grande de capital en un data center, yo puedo hacer instalaciones de aplicaciones, ya sea para prueba o para producción. Bien, ya sea hablando de self-hosted como dentro de self-hosted, ya sea hablando de data center propio como de nube privada, estamos hablando de self-hosted, porque hasta ahora todo esto fue infraestructura, pero encima de la infraestructura tenemos que instalar la aplicación, configurarla, operarla y mantenerla. Entonces, para eso hay que tener en cuenta, si vamos a hacer self-hosted, que vamos a necesitar los recursos que hagan falta para hacer todas estas tareas. Ahí tenemos también dos opciones. Una, hacerlo uno mismo, es decir, con personal propio. Uno mismo, en general hace falta un equipo de gente, con desarrolladores y operadores y gente que conozcan de sistemas y de todo lo necesario para hacer todas esas tareas. O bien la otra opción es subcontratar servicios profesionales de una empresa que se especialice en este tipo de actividades. Hay que tener en cuenta siempre que la curva de aprendizaje es empinada. Es decir, los LMS no son páginas web, no son sistemas simples, no son como un CMS, un WordPress, que tienen poca complejidad relativa. Los LMS son sistemas muy complejos, involucran muchísimos componentes y requieren conocimientos muy específicos. Por lo tanto, si van a hacerlo con recursos propios, hagan la cuenta de cuánta gente van a necesitar, cuánto es el costo laboral de mantener esa gente dedicada a este proyecto
y durante cuánto tiempo va a ser. Y compárenlo con las cotizaciones que puedan conseguir del mercado. Y en el caso de que trabajen con proveedores externos, por favor tengan cuidado, háganlo solamente con proveedores oficiales y que estén especializados en el tema. Porque muchas veces hay empresas de desarrollo genérico, de programación, de desarrollo web, que agarran simplemente porque es trabajo y después se encuentran con que un LMS tiene mucha más dificultad y complejidad que la que se esperaba inicialmente. Para resumir, SaaS, Software as a Service, es la forma más rápida, sencilla y menos costosa de tener una plataforma compleja como un LMS lista para producción. ¿Por qué? Porque están pagando en la medida que usan, de forma periódica. Esto en general es OPEX, no es CAPEX, no requiere inversiones, o si las hay son mínimas, y obtienen el servicio directamente de un proveedor especializado que garantiza el funcionamiento, la disponibilidad de la plataforma. Pero si su organización tiene requerimientos muy específicos acerca de la propiedad y el control de las aplicaciones y los datos, entonces ustedes podrían necesitar una opción self-hosted o autoprovisionada. De esas opciones, aún si ustedes tienen un data center en su organización, consideren si no es una mejor opción ir por una nube privada. Y en cualquiera de estos dos casos, finalmente decidir si las actividades de instalación, configuración puesta en marcha, operación y mantenimiento de la aplicación la van a hacer con recursos propios, si tienen la cantidad de recursos necesarios y pueden esperar el tiempo que requiere aprender y realizar todas las tareas, o bien si van a subcontratar, y siempre por favor un proveedor certificado, oficial y especializado en LMS, en las plataformas de que ustedes van a instalar. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por verlo y los espero en el próximo video. Chao.